Si cierran sus ojos y le dicen: bendito Dios, ven a mi corazón, que tu Espíritu, Señor, guíe mi pensamiento, que tu Espíritu guíe mi vida, y pueda yo, Señor, aún ante los problemas de mi familia, ante los problemas de mis amigos, ante la burla de los demás, pero yo pueda estar confiado y alabando y glorificando tu santo nombre, Señor, porque en Jesucristo, en ti, Dios Todopoderoso, está la victoria. Gracias, Señor, gracias. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar.
Dios a través de ese poder maravilloso, ese poder espiritual, hace cosas inimaginables, sobrenaturales. Y debemos acostumbrarnos a las cosas sobrenaturales. Y tú y yo tenemos lucha, no contra personas, no contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, pero en el nombre de Jesús serás más que vencedor en el nombre de Cristo. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 14. Y Jesús volvió en el poder después de ser llevado al desierto. Después de ser tentado, regresa. Y regresa con ese poder tan grande, tan maravilloso, dice la palabra de Dios. Volvió en el poder ¿de quién? Del Espíritu. Cuando tú recibes a Cristo, no creas que únicamente ya recibí a Cristo y pues no va a pasar nada, mi hermano. Lo dijimos, vienen pruebas, pero esas pruebas, cuando estás fortalecido, eres vencedor. Cuando tienes carácter, eres vencedor. Y cuando confías en quién, Dios, sí, eres vencedor. No pienses que seguiste siendo igual, sino que el Espíritu de Dios le abriste la puerta de tu corazón, recibiste a Cristo y el Espíritu está en tu vida. Ahora, poco a poco vamos a irnos alimentando de la palabra de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios quiere que tú te des cuenta que al recibir ese Espíritu, en tu vida hay poder en Jesucristo. Hay poder. Y si no, mi hermano, entonces, como le dijo el apóstol Pablo al apóstol Pedro, ¿por qué quieren regresar nuevamente después de que reciben el Espíritu? Quieren regresar nuevamente a la ley. Cuando ya Dios nos ha hecho libres para amarle, para bendecirle, para glorificarle. Fíjense qué cosa más hermosa. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Porque tenía qué cosa, andaba predicando con qué, con poder y con autoridad del Espíritu de Dios. Eso es lo que debemos aprender. Cuando recibiste a Cristo es que recibiste la unción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y ahora, mi hermano, solamente necesitamos ir aumentando la fe en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder enfrentar los problemas que muchas veces nos rodean. Y en Cristo serás vencedor. Dice el verso 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Enseñaba. Pero ¿cómo? Pues si Jesucristo no había ido a ningún instituto, no había estado con otras personas para que le enseñaran, pero tenía algo importante, el poder del Espíritu de Dios. Porque era el Hijo de Dios. Es algo que dice uno, Señor, ¿y por qué no confiar en Él? Llegó un mensaje también que dije, Señor, esto también me toca a mí. Muchas veces decimos, ¿quién es el mejor médico? Jesucristo. Y entonces, ¿por qué muchas veces no confiamos en ese médico? Porque nos hace falta fe. Porque si creyéramos, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, mi hermano, le dijéramos a aquel monte desarraigate y échate a la mar, y sería hecho. Pero nos cuesta trabajo. Pero ahora tenemos la oportunidad de ir conociendo la palabra de Dios, cómo Jesús empieza a predicar y las multitudes empiezan a atender
la palabra porque era palabra del Padre que está en los cielos. Pero le escuchaban y la temían porque estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Jesús es un ejemplo supremo cuando empieza su ministerio de poder espiritual. ¿Qué has hecho con ese poder espiritual en tu vida, mi hermano? ¿Has tenido la fortaleza que en dificultades has dicho, Señor, yo confío en ti, tú me ayudarás, porque tú estás conmigo? Debemos hacerlo, debemos confiar, debemos creer. El segundo punto sobre el poder espiritual, da a los hombres, oigan bien, da a los hombres el valor necesario para reprender el pecado. Da el valor. A veces le digo, Señor, yo necesito más de tu Espíritu, Señor, porque nos cuesta trabajo reprender el error de las demás personas y decirles, te estás equivocando, estás en un camino equivocado. Como que decimos, se va a enojar, se va a molestar. Pero tenemos a un profeta, Miqueas, que él no le dio temor a hablar y reprender a todo un pueblo, porque tenía el poder del Espíritu de Dios. Miqueas 3:8 nos dice la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Mas yo, después de una acusación contra los dirigentes de Israel, porque esos dirigentes en ese tiempo, no sé si en ese tiempo, ahorita vemos qué hacían. Dice, Miqueas, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, del Espíritu de Yahvé, del Espíritu del gran yo soy, del Espíritu de Dios. Yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Por qué lo hacía? Nada más porque él se arriesgaba en ese tiempo, mi hermano. Si alguno hiciera esa profecía, ¿sabe lo que hacían? Lo mataban. Pero él tenía, ¿qué cosa? El poder del Espíritu de Dios, de Jehová de los ejércitos. Y por eso, mi hermano, se atrevía a decirlo, porque dice el verso 5, así, regresando 3:5, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer proclaman guerra contra él. En la actualidad hay algo parecido. ¿Sí? Si aquella familia está aportando a la iglesia, es una familia bien vista por el dirigente de la iglesia, sea la religión que sea. ¿Sí? Y si aquella familia no está aportando nada, como que, pues mi caso le quieren hacer, mi hermano, tú y yo ante los ojos de Dios somos iguales. Ni hay un mayor ni hay un menor. Ante los ojos de Dios debemos tener la humildad, la sencillez, porque para Dios todos somos sus hijos. Amén. Amén. Es una bendición tan grande, mi hermano. Pero aquellos de aquel tiempo, aquellos profetas, si les daban, les podían decir, hay paz, hay bendición para ti. Es como ahora, mi hermano. Si quieres un servicio religioso, da una aportación y se te hará el servicio. Si no das la aportación, no hay servicio. Es lo mismo, ¿sí? Y dice la palabra de nuestro Dios en el 7, y serán, ¿qué cosa? Avergonzados. ¿Sí? Serán avergonzados.
de los profetas se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Va a llegar el tiempo en que muchos serán avergonzados. ¿Sí? ¿Por qué, mi hermano? Lo hemos mencionado, de aquel testimonio de aquel ex sacerdote que nos dijo, nada más por decirle que ya iba a ser salvo, y toda la casa nos dieron el campeón por allá. Mi Señor. Y todo estaba feliz, como riéndose. Mi hermano, cuando lleguen a la presencia de Dios, serán qué cosa: avergonzados, porque le están quitando algo que no les corresponde. ¿Sí? Da, que dijo el Señor Jesús cuando lo tentaron, que si era lícito dar o no dar los impuestos al César. Pidió una moneda y les dijo: ¿de quién es la cara? Pues del César. Dar al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Da tu corazón, da tu amor, da tu gratitud, alégrate, gózate, porque tenemos la oportunidad de estar en este lugar. Y así, con esa fuerza, mi hermano, este profeta Miqueas les habla y les dice con ese poder de Dios que le está dando para denunciar la maldad. ¿Sí? Y dice la palabra de nuestro Dios en el verso 11: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Es algo tremendo, pero dice la palabra de Dios que serán avergonzados. ¿Sí? Y en la actualidad existe. Y no estamos diciendo específicamente en un lugar, en muchas, en diferentes religiones, se está dando, mi hermano, ¿sí? Que solamente con dinero pueden hacerte los eventos o las cosas que tú estás solicitando. Cuidado, hoy Dios nos está mostrando y nos está revelando que tú y yo en nuestro corazón tenemos ese poder espiritual para poder denunciar las cosas que nos son gratas ante los ojos de Dios. Pero necesitamos tener, ¿qué cosa, mi hermano? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. A veces nos cuesta trabajo decirle a un hermano: eso no está bien, y como que lo queremos sobrellevar y consentir. Cuidado, debemos tener el valor para poder, pero no únicamente por rebeldía o porque me cayó mal, porque ese ya no fue Espíritu de Dios, sino que habla con sabiduría cuando tengamos el entendimiento. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, porque Dios es el que revela. Amén. Gloria a Dios. El otro, el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios, ya lo habíamos mencionado alguna vez, es más poderoso que las fuerzas físicas. Amén. Y el profeta Zacarías nos habla en Zacarías capítulo 4, verso 6. Dice la palabra de nuestro Dios cuando tuvo una visión el sacerdote Josué, y Dios le llamó la atención también, y Dios lo vistió nuevamente con vestiduras nuevas y le quitó esas vestiduras malas. Y dice la palabra de nuestro Dios que respondió, dice el 6, entonces 4:6, amén. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová, esta es palabra de Yahvé, esta es palabra del Dios Todopoderoso, esta es palabra del gran yo soy. Y dice:
es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Ha dicho quién? Jehová de los ejércitos. ¿Sí? No vas a solucionar problemas con fuerza. No vas a solucionar problemas peleando, enemistándote, insultando, demás cosas, sino con el poder del Espíritu de Dios. Póstrate, ora en el nombre de Jesús y pon tu problema en las manos del Señor, porque Él hará. Amén. Gloria a Dios. Lo siguiente, el poder del Espíritu de Dios es una promesa que da Jesús a sus discípulos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, lo hemos leído varias veces. Dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente, desde el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en una sola potestad. No sabemos si ya es el tiempo final o no es el tiempo final, porque solamente el que lo sabe es el Padre que está en los cielos. Él sabe cuándo. ¿Recuerdan cuántas veces y cuántas noticias? Y que en diciembre y a partir de diciembre y en enero y ahora en septiembre, que cuando hicimos el aniversario, es que empezaba el año hebreo y entonces ahí se iba a terminar todo. Mi hermano, aquí estás y estamos disfrutando de un hermoso, sabroso, delicioso alimento espiritual que es la palabra de Dios. Porque no sabemos. Solamente el Padre que está en los cielos, Él sabe que si ya vienen, dicen que atendamos cuando le empiezan a brotar las hojas a la higuera. ¿Sí? Pues entonces ya escuchamos rumores de guerras, ya hay hambres, ya hay diferentes situaciones, ya la palabra de Dios se está llevando a muchos lugares que no se había llevado. Y dice la palabra de Dios que cuando ya se lleve la palabra de Dios a todos los lugares de la tierra, a todas las poblaciones, entonces será la venida del Hijo de Dios. ¿Para qué creen que sea eso? Para dar oportunidad a todos al arrepentimiento. Él no quiere decir es que los de aquel país, los de aquel lugar no escucharon, pues ya que se queden y también sean destruidos. No, Dios es misericordioso y quiere dar oportunidad a todos. ¿Para qué? Para arrepentimiento y para que podamos buscar a quién, a Dios. Amén. Y aquí dice en el verso 8: pero recibiréis ¿qué cosa? ¿Qué recibiremos? Amén. Y lo dice Jesús antes de que ascendiera al cielo. Y lo habla a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y ahora a todos los que reciben a Cristo, el Espíritu de Dios llega a su vida. ¿A poco tú sentías anteriormente, esa seguridad ante las cosas difíciles? Como que nos daba miedo. Es más, si nos hablaban de morir, nos daba miedo. Y ahora, mi hermano, como que tenemos mayor seguridad, porque sabemos en el nombre de Jesús hacia dónde vamos y con quién vamos. ¿Sí? Pero ¿sabes qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te mantiene? ¿Qué es lo que te da fortaleza? El
Espíritu de Dios que está en tu corazón. Amén, alégrate. Dale el aplauso, gloria a Dios, porque si no dejamos solo a gloria a Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora sí, mi hermano, somos testigos de Cristo, porque ya vimos su palabra, ya escuchamos su palabra, ya hemos visto lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que empieza a hacer y lo que va a hacer. Cosas grandes en tu vida, mi hermano, pero necesitamos, ¿qué cosa? Creer, confiar y actuar. Ahora sí decirle: Señor, yo tengo el poder de tu Espíritu. Bendice mi hogar y bendice mi familia. Te lo pido con amor y con humildad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y Dios hará, porque son las promesas que hizo Jesús. Yo no sé, mi hermano, si tú le hables a alguna persona o le quieras compartir a alguna persona, pero que estés dudando que tienes el Espíritu de Dios. Si estás dudando que dentro de ti no está el Espíritu del Señor, mi hermano, te va a costar mucho. Pero cuando te postras, cuando oras y dices: voy a ver a tal familia, y en el nombre poderoso de Jesús y guiado a través del Espíritu de Dios, les voy a compartir la palabra de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que habla a tu vida, a la vida de ellos. Amén. Para poder hablar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Por último, el poder espiritual tiene poder, mi hermano. ¿Saben para qué aún? Para sanar. Para sanar. Y lo hemos comprobado. Y les he dado ese testimonio muchas veces cuando trabajaba y cuando los niños se enfermaban y me iban a buscar. Y yo decía: no es posible. Y les preguntaba: ¿estás enfermo? Sí. ¿Y crees que Dios te sane? Sí. Y llorando ahí sus ojitos, las lágrimas, llorando ahí los niños. ¿Crees que Cristo te sane? Sí. Cuando decían que sí, dije: Señor, en el nombre de Jesús, es sanado, les decía. Y se estaban un ratito felices de la vida y salían contentos y alegres. Y todavía les preguntaba: ¿ya no te duele? No. Dije: Señor, porque nosotros no tenemos esa fe, porque no tenemos esa confianza de un niño. Y el niño, los niños sanaban, pero no era uno. ¿Saben quién era? El Espíritu de Dios, que escuchaba y veía el corazoncito de aquellos niños que con seguridad contestaban: sí, Dios me puede sanar. Gloria a Dios. Dios nos puede sanar, mi hermano. Hechos 19, 11, 12, para terminar. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo estaba en Éfeso, ¿sí?, y entraba Pablo a las sinagogas y les hablaba, les predicaba, les compartía. Dice el verso 11, capítulo 19, 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. Ese Pablo de veras que tenía una seguridad. Así como obedecía anteriormente al ejército romano y perseguía a los cristianos y los encarcelaba y los mandaba a matar y muchas cosas, vio Dios el corazón de aquel Pablo y dijo: él si trabaja conmigo,
va a ser un varón valiente, que no le va a dar miedo compartir mi palabra, aun cuando sea apedreado, aun cuando sea lastimado, aun cuando sea encarcelado, porque tenía un valor tremendo este Pablo. Dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. ¿Por qué? Y los espíritus malos que pasaban salían, porque Pablo tenía el poder del Espíritu de Dios, porque había recibido la unción del Espíritu, porque había aceptado a Cristo como su Salvador. Tú, mi hermano, y yo hemos aceptado a Cristo. Ahora, mi hermano, no estás en debilidad. Si estás en esa lucha espiritual, mi hermano, eres un guerrero poderoso en el nombre poderoso de Jesús, a través del Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? Mi hermano, ahora sí me confirma la palabra de Dios. Cuando dije, señores, que nos estamos quedando solos. Si piensas que te estás quedando solo, te equivocas. Dios está contigo. Dios está con nosotros. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos.